Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Oh, buenas noches, Mati, a vos y a todos y todas los que nos están siguiendo como todos los domingos. Bueno, ¿vos me recibís bien? Perfecto, ¿vos me ves bien? Sí, perfecto. Bueno, Guille, Bárbaro. yo recién hacía un breve resumen de lo que es la situación de Bahía Blanca con tercera semana consecutiva de descenso de casos. Estamos en una situación que hacía mucho tiempo no se veía, de pocos casos activos y de baja ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Cuál es la situación a nivel país? Eh, los indicadores de país también son muy buenos, siguen bajando a indicadores importantes, la proyección es positiva y da cuenta, como venimos diciendo, que las vacunas, el aumento progresivo de la vacunación sobre el país y el gran porcentaje que hay de las personas vacunadas dan cuenta de cómo baja en todas las variables, como vos decías en el caso de Bahía Blanca y también en el país. Por ejemplo, el primer indicador, que es el que solemos decir, que el promedio de nuevos casos por día de la semana bajó de la semana pasada, que teníamos 7.177 nuevos casos diarios de promedio, a 6.110. Como verás, bajó el descenso es pronunciado y es importante. También bajó la cantidad, el promedio de fallecidos a 171 de promedio diario. El pico había sido el martes de nuevos casos de 8.100, si bien te decía, la media es de 8.110. Y como bien decías vos también, el índice de ocupación de camas UTI, por primera vez en las tres distritos que comparamos, tanto Nación como Provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, los tres están por debajo del 50%. A nivel nacional bajó de los 48.8 que teníamos la semana pasada a 45.10. A nivel provincia de Buenos Aires, en su conjunto, bajó de los 48.10 a 46.10. Y en Bahía Blanca, que la semana pasada estábamos en 53.25, se redujo el 41.46. En datos absolutos, lo que hay que decir que da cuenta también a lo mejor de una manera más fuerte y más visible la reducción de camas es el dato absoluto, que bajó de 3.377 camas ocupadas a 2.747. Esto da cuenta de una reducción de 630 camas que se liberaron en el transcurso de esta semana. Y esto también, para compararlo a lo largo del tiempo, es un indicador que se asemeja al dato que teníamos en el 7 de septiembre del 2020. O sea, el mejor indicador en casi el último año. Eso es un buen dato. Excelente dato, por eso quería hacer toda esta comparación general para dar cuenta no solamente de un valor que quede descontextualizado, sino en el contexto. Tal cual. Guille, la situación regional, ¿cuál es? La regional también, el único país de toda la región, de toda Latinoamérica, que si bien ya no es tan marcado el crecimiento, tan exponencial, pero sigue creciendo la cantidad de casos afirmativos, es el caso de Perú, pero el resto de los países están mejorando todos los indicadores, en algunos casos bajan tanto la cantidad de afirmativos como el índice de letalidad, en otros baja el índice de afirmativos y sube un poquitito la letalidad, 0,01, 0,02. En el caso de Argentina mantiene en 2,15 y por debajo, por supuesto, de la media de toda Latinoamérica es de 2,89 y Argentina se mantiene en 2,15, en el 17º lugar de Latinoamérica, el índice de letalidad. Así que es un buen dato, tanto el de Argentina, pero también el de la región. Así es. Hoy observaba lo que vos publicabas en tu red social, en Twitter, lo que haces semanalmente comparando la Argentina con los países de la región con mayor población, con características similares, que como hemos hecho los análisis desde el inicio del ciclo, y además haciendo una comparación a nivel mundial, y uno observa que la Argentina se encuentra en lugares de privilegio respecto a la campaña de vacunación, pero así también eh, digamos, la pandemia es una película, ¿no? Por momentos para algunos era un desastre, pero hoy vemos que la situación en nuestro país es muy buena en ese sentido.
Claramente, y el dato, en los días atrás lo estuve hablando también con otros colegas, quedó a las claras que quienes intentaron confundir con esta situación que decían que el Estado al decidir dar una sola vacuna estaba como, entre comillas, entregando a la población a que se vea perjudicada ante una futura tercera ola, lo que quedó demostrado que fue totalmente acertada la decisión de buscar cubrir a la mayoría de la población por las eficacias que tienen las vacunas que se compraron en el país y se dieron. Y eso se ve también en relación, en la comparación, como bien decías vos, tanto con el resto de los países de la región, como también con algo, recuerdo que habíamos hablado el programa pasado, y también trayendo a colación para a los que no ven todos los programas, lo que habíamos hablado con Carolina, al análisis que hacía Carolina de los comportamientos, que a veces algunos medios hegemónicos, desde una cuestión de opinar, desconociendo de datos científicos, analizaban, o en realidad más que analizar, repetían como loros, como si la pandemia funcionaría totalmente lineal. Entonces, cuando se veía que traspolaban los datos, y entonces cuando se veía que venía una tercera ola en Europa, acá se anunciaba el peor de los futuros. Cuando apareció la variante Delta en Europa, también se decía, prepárense porque ahora con una sola dosis nos vamos a morir todos. Y en realidad lo que quedó demostrado es que el análisis lo explicó muy bien Caro en este espacio, que la conducta de las variantes, la conducta de los virus no es lineal. Y de hecho quedó demostrado, y se ve en los indicadores de la región, que cuando, por ejemplo, esto que vos comparabas en el análisis que yo publicaba ayer en las redes, mientras que a nivel mundial, la media mundial indica, y esto lo potencia lo que está pasando en el hemisferio norte, donde la variable Delta venció o ganó lugar sobre la variante originaria que se daba en el hemisferio norte, que era la británica, y teniendo en cuenta que la variable Delta es más contagiosa, y suben mucho los casos, el índice de positividad de afirmativos, y van 8 semanas consecutivas donde aumenta el porcentaje de casos activos. Mientras que en el hemisferio sur, cuando, insisto, muchos replicaban y repetían que era lo que se venía para acá, siguen pasando las semanas y la Delta aparece de manera aislada, solamente en viajeros. Aparecieron 5 o 6 casos de personas que no viajaron, pero sigue sin poder instalarse la variable Delta como una variante que sea mayoritaria en la región, y eso genera que, en contraposición con lo que pasa a nivel mundial, principalmente por lo que decía que pasa en el hemisferio norte, en el caso de Argentina van 8 semanas consecutivas donde desciende el porcentaje de activos. Hace 8 semanas teníamos el 6.71 y en este caso tenemos el 4.6 de activos, de casos activos. Y entonces esta conducta antagónica entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina tiene que ver, porque lo que pasa en Argentina, como en toda la región, la variable Delta no logró hacerse como la variante principal, porque la variable Manaos es la que está instalada, y la variable Manaos, que es la que se da en mayor cantidad de casos en la región, tiene menos índices de contagiosidad que la Delta. Entonces, decir, este era el error, decir que porque pasa en Europa va a pasar acá, no es siempre así. Guille, otro dato alentador que observaba en los análisis que vos hacías era que la tasa de fallecidos se mantiene por debajo de la media mundial y es una de las más bajas de la región también. ¿La de Argentina? Sí. Sí, en realidad la tasa de letalidad en sí no. La tasa de letalidad promedio mundial está en 2,08 y la de Argentina está en 2,15. Sí, la de Argentina, como decía antes, está por debajo de la media de Latinoamérica. La de Latinoamérica, la región sí, como decía, está en 2,80. Y sí, está similar en la región, a nivel mundial. Digo, decir 2,08 en el mundo, 2,15 en Argentina, estamos bien, no está desproporcionada, ¿sí? Ese es un buen dato y, insisto, se ve en el dato absoluto, donde semana a semana baja el promedio de fallecidos. Y, como decía al inicio del programa, tiene que ver con la
porcentaje de población vacunada que tenemos, yo veo de repente como que te congelás. Ahí está, ahí te recuperé. No, lo que decía es que el dato alentador tiene que ver claramente, insisto con esto, con la gran campaña de vacunación, donde ahora vamos a ver cuando desarrollemos el tema de los datos de vacunas, el gran porcentaje de población que está vacunada y principalmente en el grupo etario, que es el que representa la mayor cantidad de fallecidos en lo que va de la pandemia. Si querés, antes de avanzar sobre el tema de vacunación, hacemos el comparativo que solemos hacer. Sí, dale. Decir que, por ejemplo, en el caso en el dato de los casos, mientras que a nivel nacional estamos, como recién decía, en el 4.06, a nivel de provincia de Buenos Aires estamos en el 5.06, y en Bahía Blanca sigue bajando, está en el 2.22, mientras que la letalidad, como decíamos, es de 2.15 a nivel nacional, 2.65 a nivel provincia de Buenos Aires y 1.96 en Bahía Blanca. Cuando hacemos el seguimiento puntualmente de Bahía Blanca, decir que van 3 semanas consecutivas de descenso de índice de casos afirmativos, el máximo que había llegado, esta repuntadita que había tenido, recordás, 3 semanas, que había aumentado a 4.55, luego se redujo a 3.88, 2.90, y esta semana en Bahía Blanca 2.22, que es un índice bajísimo. Hay que remontarse a hace 24 semanas para encontrar este porcentaje en Bahía Blanca. Sí, incluso, y sumo un dato más, fue hoy el segundo día consecutivo donde no se registraron muertes, y la ocupación de camas, bueno, como decías vos hoy, está por debajo del 50%. Guille, siguen llegando vacunas, se van liberando vacunas que fueron producidas aquí en la Argentina, y el panorama es muy bueno. Se sigue con ese ritmo de vacunación que vos nos ilustrabas, de 2.3 millones que iba variando, 2.4, pero ese era más o menos el promedio de aplicación a nivel semanal. Tal cual, Mati. Esta semana llegaron más de 3 millones de vacunas, de las cuales están repartidas en 1.384.500 de Sputnik y 1.624.000 de Sinopharm. Las de Sinopharm llegaron en 2 tandas entre del 26 de agosto, y como bien decías vos, cuando me consultabas, las de Sputnik, una tanda de 650.000 llegaron desde Rusia, mientras que el resto son las producidas en Argentina. Y el dato importante a decir de las producidas en Argentina es que la mayoría son del componente 2, que recordarás que era lo que preocupaba en su momento, lo decíamos hace 2 o 3 semanas, la estrategia del gobierno argentino de, si bien insistir en las cuestiones diplomáticas para que lleguen las que tenían que venir de Rusia, del componente 2, pero también la segunda estrategia estaba en que Richmond produzca el componente 2, y la otra tenía que ver con hacer la combinación de vacunas. Bueno, de las que se liberaron de las propias Richmond, son 550.000 que se libraron del componente 2 y 184.000 del componente 1. Guille, ¿y esto permite seguir avanzando en la estrategia del gobierno de llegar a tener con esquema completo a un alto porcentaje de la población de riesgo, y ese objetivo ya se había cumplido la semana pasada? Sí, la verdad, los indicadores, uno que en este espacio se ampara siempre en los números más que nunca son alentadores, son positivos. Por un lado, decir que, como vos recién hace un minuto decías de cómo sigue el ritmo, se mantiene el ritmo de vacunación, y entre el viernes y el día de hoy se emitieron en la provincia de Buenos Aires más de 500.000 turnos para segundo componente de vacuna, para segunda dosis en las personas. Por lo tanto, siempre recordamos que miren el mail, miren las aplicaciones para ver si les llegó su turno. Pero decir que ya al día de hoy, con al menos una dosis, tenemos a más de 27 millones de personas, con más de 14 millones completaron esquema de vacunación. Si consideramos a este objetivo que vos decís que se había cumplido la semana pasada,
que eran las personas de más de 60 años, al día de hoy tenemos que decir que dentro de ese grupo etario de más de 60 años, ya tenemos con al menos una dosis el 93.68% y con las dos dosis el 76.94%. Estamos hablando, si hablamos que con una dosis el 93.68% y decimos que con una dosis en 90 y más del 90% eliminamos las posibilidades de fallecimiento, es importantísimo. Y sobre esto también, un dato que quería contarles a todos los que nos siguen, es que, por ejemplo, el dato totalmente duro que da de este año, más de año y medio de pandemia, es que el 90% de los fallecidos hasta el momento fueron personas de más de 50 años. Y este grupo de más de 50 años tiene al menos una dosis, representa más del 90%. Insisto, si seguimos concatenando indicadores, si con este 90% de este grupo etario, que fueron los más perjudicados con fallecimiento, con al menos una dosis que no tiene vencimiento, como siempre recordamos, en el 95% de los casos evita tener que le contagie, en caso que se contagie sea grave, que requiera internación, y en más de ese porcentaje no tiene riesgo de fallecimiento, ahí da cuenta lo que decíamos al principio del programa. Por eso es que cae tanto la tasa de letalidad y la cantidad de fallecidos. Guille, ¿el resto de los grupos etarios avanza al mismo ritmo, más despacio? Recuerdo, siempre me queda en la mente ese grupito de 5 o 6 millones de personas que no llegan a vacunarse, y estaba dentro del grupo etario más joven, que era el último que se había abierto la posibilidad de vacunación libre para primera dosis. ¿Qué observaste en ese sentido, en ese grupo? ¿Avanza de la misma manera? ¿Se aceleró o se estancó? Sí, en realidad, en primera dosis se nota más el avance en el grupo más joven, en el grupo de menos de 29 años, y en las segundas dosis el avance mayor se da en el rango de 18 a 49 años, ¿sí? Por ejemplo, en primera dosis ya podemos decir que con más de 60 años está vacunado más del 93%, de 50 a 59 años casi el 92%, de 40 a 49 años más del 90%, de 30 a 39 años ya estamos casi en el 84%, de 18 a 29 años más del 70%, y de 12 a 17 años ya estamos casi en el 8% de este grupo etario. Recordando que en el grupo de 12 a 17 años solamente se está vacunando a chicos y chicas con comorbilidad en este grupo etario. Todavía no se liberó al grupo etario que no tenga ningún tipo de inconvenientes de salud. En el caso de segunda dosis, en el grupo que está de más de 60 años ya llega al 77% casi de personas que completan el esquema de vacunación. Luego de 50 a 59 años estamos arriba del 56%, de 40 a 49 años casi el 39%, de 30 a 39 años arriba del 30%, y de 18 a 29 años casi el 17%, esquema completo. Para que te des una idea, en números, también para ver en términos de los esquemas, porque algunos siempre hablamos de que cuando hablamos de estadística, el dato duro, según cómo se tome, puede confundir a la gente. Siento cuando algunos toman dividiendo la cantidad de vacunados sobre el total de la población, no es lo mismo que dividir la cantidad de dosis aplicadas sobre el total de población, que en realidad eso tiende a confundir, porque en realidad no se puede dividir el total de vacunas, porque de ese total de vacunas hay algunas que son primera y segunda dosis, y otras son solamente primera dosis, donde no se vacuna el total de la población, porque solamente se está vacunando a mayores de 12 años. Entonces cuando tomamos sobre la población vacunada, que es mayor de 18 años, tenemos que decir que representa con al menos una dosis, estamos arriba, como decía antes, arriba de casi el 28 millones de personas, que se representan más del 76% de la población, con al menos una dosis de este grupo etario, y con dos dosis representan casi
el 39% de este grupo etario de más de 12 años. Pero también, en términos también de esto que vos consultabas, de cuántas personas faltan vacunar, si identificamos personas de más de 12 años, tenemos que hablar, que vos fíjate en el número absoluto, que faltarían para llegar al 100% de las personas de más de 12 años, faltarían vacunar 8 millones de personas, 8 millones y medio de personas, para llegar al 100% de las personas mayores de 12 años, con al menos una dosis. Si consideramos que se viene vacunando un ritmo de más de 2 millones, estamos hablando que en 4 semanas más podríamos llegar al 100% de las personas de más de 12 años. Y en este sentido, Guille, se plantea el desafío de contar con vacunas aprobadas para ese grupo etario. Digamos, hoy se está utilizando Moderna, pero bueno, también hubo novedades respecto a la vacuna de Pfizer, que tanta polémica generó en su momento y que ahora ya es una realidad. Hubo anuncios en ese sentido de parte del Ministerio de Salud. Sí, eso lo habíamos contado, si mal no recuerdo, el domingo pasado, el tema de las compras y cómo iban a ser entregadas, que ya iban a empezar a llegar las primeras tandas de vacunas durante septiembre, que la de Pfizer, como decís vos, también apuntan a este grupo etario, si bien no es que se van a usar en su totalidad para este grupo etario. También tenemos para el grupo etario de los más jóvenes la Sinopharm, que en otros países se están aplicando a este grupo, y se están haciendo los trámites en Argentina para que también se puedan utilizar estas, y también se está siguiendo los estudios que se están haciendo en Rusia con la Sputnik para este grupo etario. Por lo tanto, casi todas las vacunas que adquiere Argentina sirven para la totalidad de la población. O sea que también esto es importante decirlo, cuando Argentina elige las vacunas que elige, a pesar de las cosas que se dijeron, no solamente las vacunas que eligió Argentina, que autorizó Argentina, son las de mayor eficacia en el mundo, al día de hoy, comprobado, sino que también son las que con el devenir del tiempo han ido ampliando la aprobación en distintos grupos etarios y hoy en día o ya están autorizadas para mayores de 18 o es cuestión inminente de pocas semanas de que se autorice. Que esto no es un tema menor, porque también me da pie esto para hacer una aclaración, que no recuerdo si lo dijimos el domingo pasado, pero es importante aclarar porque muchos grupos hegemónicos se estaba hablando de esto, que tiene que ver con la autorización de la tercera dosis de vacunas. Y hay que recordar que, a ver, en la FDA fue, por ejemplo, una de las entidades que autorizó la tercera dosis. En otros lugares que la FDA, recordemos, es la entidad de Estados Unidos, país donde hay intereses comerciales claramente, porque es el productor de 3 de las vacunas que se hacen y que más comercialización tiene en el mundo, estas 3 vacunas. Ahora, también los países que autorizaron esta tercera dosis son los países que en un porcentaje importante dieron la Sinovac, que es una vacuna que nunca se autorizó en Argentina, por ser una de las vacunas con menor índice de eficacia. Entonces, es por esto que estos países decidieron autorizar una tercera dosis para potenciar un poco. Hay una realidad, siempre lo decimos acá, toda vacuna que se dé es buena. Si uno no es que elige como quien va a elegir una marca de ropa y dice, no, yo quiero esta que es un poco mejor, o quien va a comprar un electrodoméstico y dice, no, a ver, este no tiene garantía, entonces quiero este que tiene garantía. Todas las vacunas son buenas. Siempre es mejor tener una vacuna que no tener vacuna. Ahora, la realidad es que las vacunas que se dieron en Argentina y que se siguen dando en Argentina tienen una eficacia mayor y que la eficacia que da en Argentina no requiere una tercera dosis. Entonces esto uno lo dice y lo repite porque me ha pasado durante la semana en otras áreas o en otros lugares en los que está uno, que uno recibe este tipo de consulta. Día a día me consultan, Guillermo, voy a necesitar la tercera dosis, ¿qué va a pasar? Yo me di la segunda, pero ahora me da miedo porque en los medios hablan de la llegada de la Delta y yo tengo 2 dosis y voy a tener que darme la tercera. Entonces, no, quédense tranquilos, que en realidad atrás de esto también hay una intencionalidad, esta intencionalidad que sufrimos durante tanto tiempo con la necesidad de la Pfizer, cuando, si bien el indicador de la Pfizer era inferior a la Sputnik que se estaba dando en Argentina, y había un interés comercial atrás, ahora atrás de la tercera dosis también hay una intencionalidad, porque bueno, a ver,
son empresas privadas, los laboratorios que hacen vacunas, su intención es seguir comercializando y vendiendo vacunas, y por eso requieren que cuanto más dosis se aprueben dar, tienen asegurada mayor venta, ¿sí? Ahora, en el caso de Argentina, no es necesario una tercera dosis, a pesar de que también la Delta todavía no es prioritaria en la Argentina, ¿sí? Entonces hay que quedarse tranquilo y no hay asegurado de que entre y que sea prioritaria la Delta en Argentina. Puede ser que la estemos retrasando nada más y que se termine siendo prioritaria la Delta dentro de 4, 8 semanas. No lo sabemos. Pero la realidad, cuando algunos hace un mes, 2 meses atrás decían que era inminente la llegada de la Delta para invierno, estamos dejando invierno atrás y la Delta todavía no es prioritaria. Por lo tanto, siempre estar a quien escuchar. Hay muchos que comercializan con la desesperación y con la crisis. Y en este espacio tratamos de ser más cautos, ¿sí? Amparados siempre en el dato científico, y entonces no hay que asustar a la gente y hay que ir con pie de plomo y sobre las pruebas científicas sobre esto. Así es. Guille, yo no recuerdo si el Ministerio de Salud, en esto de informar las estrategias de vacunación, porque hicieron mucho hincapié en que agosto iba a ser el mes de las segundas dosis, ¿cuál es la siguiente etapa? Uno imagina, por los porcentajes de vacunación, que la siguiente etapa es llegar a toda la población mayor de 12 años o incluso comenzar con los más peques. Y ahí también un contexto, ¿no? En donde se está evaluando ampliar la presencialidad en las escuelas, lo cual también genera un riesgo para esa población que todavía no ha sido vacunada. Yo no recuerdo si el Ministerio de Salud habló de qué etapa seguía después del agosto de las segundas dosis. ¿Recordás vos? Sí, en realidad cada vez que habla la ministra, Carla Bisotti, lo que planteaba era el objetivo inicial, poniendo etapas a cumplir, si bien la etapa final objetivo es llegar a toda la población con las 2 dosis. El primer objetivo, agosto, justamente anticipándose la posibilidad de que se haga prioritaria en Argentina la variable Delta, entonces estar más reforzado ante esta variable, era llegar a este objetivo de la población mayor de 60 años, que son, como decía, quienes acumulan el mayor porcentaje de fallecidos, llegar con un 60% de esta población vacunada con 2 dosis, que como decíamos, se superó. Dijimos, repito, el 77% de las personas de más de 60 años ya están vacunadas. La idea es, como acabo de decir también, con la cantidad de turnos que se dieron este fin de semana, es completar. Por un lado, es como trabajar a 2 estrategias. Por un lado, completar esquema de vacunación sobre este 93% de la población que ya se dio al menos una vacuna, con este 90% según el grupo etario, pero más del 90% decíamos que tenía una dosis, es que toda persona que haya recibido una vacuna se asegure completar el esquema con la segunda dosis. Pero paralelamente, trabajar en el desarrollo y autorizaciones de mayor cantidad de vacunas para menores, para apuntar a que los menores también sean vacunados, porque también, como aclaramos muchas veces en este espacio, si bien en los grupos etarios más jóvenes, si bien hay fallecidos, pero es un porcentaje muy pequeño, si bien cada vida humana vale y a uno le duele cada fallecido, pero el problema en este grupo de etarios es que son muy importantes en términos de pensar la campaña epidemiológica, son muy importantes en la estrategia de contacto, de vector de contagio, ¿sí? Entonces, como vos decías, se abre la escolaridad para todo este grupo, y por ejemplo uno lo ve, yo de primera mano me fui enterando de los más pequeños, de jardín, que ya antes, por ejemplo, la escolaridad del jardín de infantes en el primer cuatrimestre era con burbujas, entonces iban solamente una vez por semana, etcétera. Ahora ya este segundo cuatrimestre empezaron a ir toda la semana de corrido. Hay una mayor exposición, pero también lo que empieza a ver, al haber una mayor exposición, es que empiezan a aparecer más casos con síntomas, con fiebre, etcétera. Y automáticamente hay que retroceder y aislar a todas las personas que hayan estado en contacto estrecho. Entonces, sobre estas cuestiones es, si se logra vacunar también a estos peques que a lo mejor el contagio lo sufren muy poco, solamente unas líneas de fiebre, pero sí son vectores de contagio,
y entonces son los que podrían causar a futuro que se desmadre todo lo que se hizo hasta ahora. Entonces, por eso también, en esto que vos me preguntabas antes, de cuál es la estrategia a un futuro cercano, es llegar a vacunar, por lo menos con una dosis, a los grupos menores que sean, insisto, no los que terminen pasándola mal, pero sí los que pueden generar, a través de ser vectores de contagio, que se desmadre la situación en los grandes. Está claro. Bueno, lo hablábamos recién, la situación de la tercera dosis, pero bueno, nos preguntan acá, vamos a responder si es necesario que al personal de salud, que ha sido uno de los que primero se vacunaron, vacunado hace 6 meses, habría que administrar una tercera dosis para fin de año. Bueno, vos, Guillo, fuiste claro respecto a tu postura, y por el momento no ha Sí, habido que en ningún indicio. perdón, Mati, que en realidad no es cuestión de posturas personales, sino es lo No, que no, está dicen los claro. datos científicos. Sí, 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 por supuesto. No, no, para no ser confuso ante los que nos Sí. escuchan y que nos siguen y en realidad nos ven, que no hay ningún dato científico que, insisto, sobre las vacunas dadas en Argentina, por eso hay que ser cauto en cómo se construye la oración. De las vacunas que se dan en Argentina, no requieren, por ahora, tercera dosis. Y digo por ahora porque dentro de la pregunta que vos hacés, que transmitís, que nos hace uno de los que nos siguen, pregunta para diciembre. Entonces, Ujú. en términos de tenemos que ir como mes a mes. Estamos en agosto recién, ¿sí? Al día de hoy, ¿por qué digo esto? Porque los estudios genómicos, los estudios de cómo la eficacia de las vacunas, etcétera, se sigue haciendo. Porque como habíamos aclarado ya en diciembre del año pasado, la fase 4, que es la que estudia cuánto dura la eficacia de las vacunas, se está haciendo in situ. Entonces, decir cuánto dura es jugar a la lotería y no es lo que hacemos en este espacio. Entonces, Bueno, los estudios científicos, en su momento, cuando se aprobaron las vacunas que se están dando en Argentina, decían, por ejemplo, que la Sputnik, que es la que primero se empezó a dar en Argentina, tenía un 75% de eficacia. Ahora, cuando salió de esa instancia de laboratorio y se aplicó sobre una población real, nos encontramos que mejoró el escenario y que la eficacia de la vacuna superaba el 90% en una dosis y que con dos dosis superaba el 95%. Entonces, fíjate que el escenario mutó positivamente sobre el escenario real. Ahora, lo que también se va haciendo es estudiar a tiempo real qué pasa con la curva de eficacia a lo largo del tiempo. Hay gente que fue vacunada en diciembre y al día de hoy estamos hablando de que ya van 8 meses de la primera dosis y 5 meses del esquema completo. Y se sigue estudiando. Ahora, si por ejemplo, de acá a diciembre, sobre esos casos que se sigue estudiando, se descubre que la curva de eficacia cae de golpe, ahí a lo mejor se decide, sí, hay que dar en estos casos una tercera dosis. Pero decirlo hoy sería de la misma manera hacer una futurología que no científica, como los que decían que a esta altura del partido íbamos a estar todos internados por una tercera dosis nefasta de Delta, que no es lo que pasó. Entonces no podemos hacer futurología de lo que va a pasar en diciembre. me das pie a hacer referencia a unos estudios que se publicaron, no sé, creo que fue esta semana, de aquí de la Argentina, analizando a la vacuna Sputnik, que quedaba demostrado que pasados los 6 meses de la primera aplicación se observaba cómo habían aumentado las defensas del cuerpo, lo cual permite también llevar tranquilidad para aquellas personas que por ahí todavía no han sido convocadas para que reciban su segunda dosis, que estén tranquilas de que están protegidas. Sí, yo recuerdo que en este mismo espacio, no recuerdo si fue hace 1 o 2 meses atrás, había divulgado un estudio científico publicado que daba cuenta que en el caso de Sputnik llegaba a tener hasta los 7 meses llegaba todavía a tener seguía creciendo la eficacia de las defensas. Así es, se me había caído la lapicera. Perdón. Está Igual bien, te está bien, está seguía. bien. No, no, Eh, está bien, está bien. bueno, Guille, creo que hemos repasado la semana epidemiológica, los datos absolutos, la campaña de vacunación. No sé si te queda algo más
que tenías preparado para hoy? ¿Algún dato que querías hacer referencia? No, un dato, si se quiere, de color, llamémosle, que tenía ya de otras semanas y por la vorágine, con las entrevistas que teníamos no pude dar, pero bueno, como era estadístico y era de color, era temporal. También los que a veces tergiversaban la información o sacaban de contexto algunos datos con respecto a las vacunas que donó Estados Unidos, tengo el dato total de la composición de qué donó y cuánto donó a cada país. Por ejemplo, el país que recibió mayor cantidad de vacunas de Estados Unidos donadas fue Colombia, con 6 millones, de las cuales fue mitad de Johnson Johnson y mitad de Moderna. Luego viene Guatemala con 4 millones y medio, exclusivamente todo de Moderna. Luego viene México con 4 millones 100 mil, de las cuales el 70% fueron de AstraZeneca y el resto de Johnson Johnson. Y Argentina viene cuarta, por encima de Brasil, por encima de Chile, por encima de Uruguay, por encima de todo, con 3 millones y medio de Moderna. Digo, siempre han parado en números para los que decían que no recibíamos. ¿Te recordás cuando algunos querían sacarle las vacunas que le daban a Haití, que no tenía ninguna, pobre Haití? Y bueno, Argentina recibió, supo esperar unas semanas más, pero recibió de las que podía recibir y en una gran cantidad. Luego viene Brasil con 3 millones, El Salvador y Honduras también con 3 millones, Perú, Ecuador y Paraguay 2 millones, Bolivia 1 millón, medio millón Panamá, Haití, Costa Rica y Uruguay. Pero es un dato importante también contextualizar estas acciones, porque dan cuenta también de la política de salud que fue logrando un Estado que cuida a la población, tanto eligiendo qué vacunas comprar con la mejor eficacia, haciendo las gestiones para abrir el juego, porque también hay que recordar que no solamente recibimos de las 4 vacunas, sino que también se hicieron contratos por otras vacunas que todavía no se recibió, pero porque está pensado a futuro, por esto que decíamos, cuando vos me preguntabas cuál es el proyecto a seguir, y esto está claro que va a seguir por un tiempo. Vamos a seguir necesitando vacunarnos, que una pandemia no termina. Por eso también yo soy cuidadoso y trato de concientizar en esto de cuando algunos hablan de post-pandemia, a mí me da un poco de miedo, porque no es una post-pandemia. En realidad es una segunda etapa de la pandemia. Ya no es una pandemia a la que había que tenerle miedo y había que estar encerrado, sino que vamos a pasar, o estamos pasando una segunda etapa de pandemia, donde estamos en general vacunados y tenemos más elementos para enfrentar la pandemia, que podemos salir a circular y a socializarnos con cuidados, pero de hecho, fíjate, y les pido también al resto de los que nos siguen, que otros países que habían anunciado de una manera rimbombante que ya no tenía sentido usar barbijos, etcétera, que tuvieron que salir a contradecirse, a pedir que por favor la gente vuelva a usar barbijos porque empezaron a tener crecimiento de casos, como el caso tanto del Reino Unido como el propio Israel. ¿Sí? Entonces, por esto decir que no es que pasó todo. Sí, no hay que tener miedo, pero vamos a un nuevo estadio con otros protocolos, pero cuidando. De hecho, es muy importante que los estados provinciales, jurisdiccionales de cada zona, ahora empiecen a implementar los medidores de oxígeno para saber en qué momento hay que aumentar la ventilación de los espacios, ahora que aumenta esto que decías vos, que aumenta la presencialidad en las escuelas, la presencialidad en muchos trabajos que hasta ahora era virtual y ahora empieza a ser presencial. Para eso es importante también trabajar en el tema de la concientización de la ventilación. Cuando hablabas de las vacunas recibidas y de las donaciones, se me vino a la mente el fondo COVAX, ¿no? ¿Qué es de la vida de COVAX? Y uno mira para atrás, ¿no? Y dice, bueno, menos mal que no se confió y no se puso todos los huevos en la canasta COVAX, porque hoy estaríamos en otra situación. Sí, creo que fue el domingo pasado que daba los porcentajes de cuánto se esperaba a nivel mundial y cuándo terminó entregando. Y en realidad la intención del COVAX era buena porque era una cuestión solidaria. Lo que pasa es que no funcionó porque justamente después cada país mostró su individualidad, esta cuestión de salvarse a cualquier precio. Entonces, bueno, por ejemplo, Sí, la potencia. hay datos que asustan, o a uno que a lo mejor
es empático y sufre por lo que, por el problema de otros, por la situación de otros. Yo no puedo solamente festejar la situación de Argentina sin ver lo que pasa en otros países, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve que hay países como Haití, que están tan mal en cantidad de dosis recibidas, Surinam, Haití, Guayanas, y Haití, recuerdo, por ejemplo, que no solamente tiene muy pocas vacunas, el país de toda la jurisdicción de Latinoamérica que tiene menor cantidad de vacunas, sino que encima está ahora en periodo de recibir huracanes y donde tenía internadas las personas con COVID, se vino abajo ese hospital, muriendo, falleciendo toda la gente que estaba en ese hospital. Entonces está bien, uno festeja, valor, pero también sirve para valorar, ¿no es cierto? Los que algunos dicen como que es lo mismo todo. Y no es lo mismo cómo actuó todos los gobiernos, no actúan de igual manera, ya sea por las posibilidades económicas que tenían o por la decisión política que tuvieron, pero debemos estar agradecidos. Y esto no es hacer política, es una realidad. Y también recuerdo que hace unos programas atrás uno de los seguidores decía, bueno, no digan que las vacunas son gratuitas porque las pagamos con los impuestos de todos. Sí, es cierto, todos pagamos impuestos. Ahora, hay países, o este mismo país con otros gobiernos, que decidieron usar el mayor índice de la recaudación impositiva para otras cosas, y no para la salud pública. Entonces también hay que ser generoso y reconocer y agradecer, porque de eso se trata la vida, es valorar lo que tenemos, valorar la educación que tenemos, valorar la salud que tenemos, porque hay otros países que no están tan bien beneficiados en sus políticas públicas. Recién, Sandra, que nos preguntaba por la tercera dosis, ella nos dice acá que ya tiene los dos esquemas y que hace 20 días eso le salvó la vida. Es un buen mensaje de que la vacunación sirve y te salva la vida. Guille, hemos llegado al final del programa del día de hoy. No me quiero anticipar, pero ya para la semana que viene tengo el sí para hacer una entrevista, después te voy a pasar bien los datos. Vamos a hablar un poco del análisis de los medios, desde el punto de vista sociológico, de cómo ha sido tratada la pandemia en los medios de comunicación. Me parece que es un tema interesante que también a los dos nos puede interesar. Analizar eso que, como sabemos, los medios de información generan, ¿no? Generan confianza o no, generan desinformación, desesperanza. Y en esta pandemia han cumplido un rol muy importante, así que me parece interesante un tema a analizar la semana que viene. Sumamente interesante y como siempre decimos, en este espacio abordamos desde las distintas disciplinas científicas, como hemos visto desde lo informático, de lo bioquímico, desde lo bacteriológico y por supuesto de lo comunicacional, y lo sociológico es muy importante. Yo, si me permitís, Mati, antes de terminar el programa de hoy, quiero hacer algunos reconocimientos o salutaciones en términos de fechas que se cumplieron o se están cumpliendo en esta semana. Por un lado, saludar a vos, Mati, a Joaquín, al amigo y compañero Marcelo Tedesco y a tanta gente que esta semana se cumplió el aniversario, el día de la radio. Contarle a los que nos están siguiendo que si bien el Día Mundial de la Radio es el 13 de febrero, pero en Argentina se festeja el Día de la Radio el 27 de agosto, porque un 27 de agosto de 1920 fue la primera transmisión de radio en Argentina, y para todos los que hicimos o hacemos radio, es un medio especial, y por eso también quiero saludar a todos los que hacen y hacemos radio y tenemos esta pasión por un medio tan querido y tan democrático como es la radio, ¿no es cierto? Que no es como un medio gráfico que uno tiene que comprarlo, etcétera, sino que uno cuando hace radio no sabe a quién le está llegando, y desde cualquier geografía, de cualquier lugar, a uno lo están escuchando, y eso es apasionante. También saludar en el día de hoy a los abogados, que es el Día de los Abogados, pero principalmente mi saludo y mi dedicatoria del programa de hoy va a todos y todas los vacunadores y vacunadoras, porque por ley se estableció que los 26 de agosto, desde el año pasado, se estableció como Día Nacional del Vacunador, en homenaje al doctor Albert Sabin, quien fue el que, es en homenaje al día que nació, pero fue quien creó la vacuna contra la poliomielitis. Entonces, justamente hablando de estos números que tanto decimos domingo a domingo, de cómo crece la vacunación no es solamente
la acción fría de comprar vacunas en términos del Estado, sino también un montón, un ejército de hombres y mujeres que ponen el cuerpo, que se exponen, que están días y días con frío, con calor, en algunos casos hasta a caballo, atravesando distintas geografías para llegar y vacunar y haciendo patria, ¿no es cierto? Entonces, también el reconocimiento y la dedicatoria de este programa a ellos y a ellas. Por supuesto. Gracias, Guille, por el programa del día de hoy. Bueno, como siempre decimos, una sociedad informada es una sociedad empoderada y este es el objetivo de AP Pensar, de llegar a ustedes con este mensaje que se pueda difundir. Buena semana y nos vemos el próximo domingo a las 20. Saludos, Mati, saludos a todos y todas los que nos siguen. Agradecido como siempre porque estén ahí para darle sentido a este espacio y bueno, esperemos que salga también una linda entrevista el próximo domingo. Así es. Que tengan buenas noches, les deseamos a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos el próximo domingo a las 20 por AP Pensar. Hasta la próxima. Buenas semana.